Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Luca patrocina esta reacción, nos trae a una banda nueva que se llama Gesu no Kiwami Otome con una canción que se llama Ciara. Dice que esta banda está liderada por Enon Kawatani. Dice que le parece un músico tremendo, es el cantante y guitarrista de la banda. También tiene otra banda llamada Indigo La End y dice que las dos son bastante conocidas y muy buenas. Pero bueno, la canción que nos recomienda ahora es eso, la que se llama Ciara, que es una de sus favoritas. ¿Vale? Dice que Ujú. también Enon compone todas las canciones. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 周りのような私のハートを馬鹿げた表情で周りを見渡して勝手に傷ついた塩加減がいまいちなハンバーガーを頬張ってなぜか分かった未来の仕組みグッときたの映画のセピア色になりたいよもっと感動としたいよこの街じゃチョコレートペンでなぞったいつかの愛の印急に思い出した Bueno, es una mezcla curiosa, ¿vale? Porque Sí, claro, nunca habíamos escuchado antes a Gesu no Kiwani Otome. Así que, bueno, esto funciona de una manera diferente, ¿no? No es el típico grupo de rock. Así que aquí hay funk, aquí hay también rock, pero hay jazz, hay pop, sí, sí, sí. hay música experimental, hay un poquito de todo. Es un batiburrillo Ujú, de ujú. músicas. Sí, sí, sobre todo hay músicos que parecen disfrutar complicándose la vida, no son los típicos ni acordes ni ritmos, así que me gusta que haya esa complejidad, además suena muy natural. Me gusta, me gusta. Me gustan las bandas que no toman el camino fácil. Y bueno, hay muchos cambios, hay detallitos escondidos, arreglos que te obligan a prestar atención, estoy viendo, así que me entra curiosidad. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, venga, vamos a continuar y hablamos un poquito más de la letra y de otro tipo de Ujú. historias. 思いは夢やかに溶ける夜なのにこんなにも夜じゃない渋谷の継ぎはぎで祈る果てのような気配にほだされて涙のリズムで踊るよ仕方なく思い切って晴れやかに憧れた都会で一人上の空のビルに見下ろされて帰り道が美しく見えるような人生が欲しいダくてもいいのにそれすらなれないもっともっともっと光を知りたいもっともっともっと Lo dicho, es un grupo muy, muy interesante. A ver, la letra parece explorar la fragilidad de las relaciones humanas y la dificultad de comprender completamente a la otra persona. Bueno, utiliza imágenes ambiguas y emocionales, a veces contradictorias, para mostrar la distancia que existe bueno, entre personas cercanas. Y bueno, me gusta decir lo dicho, la música está reforzando esta sensación, ¿no? Muchos cambios, la Sí, estructura es impredecible y bueno, convierte la incertidumbre emocional en parte
de esta experiencia sonora. Creo que esta banda tiene una virtud y es que funciona más casi como un organismo colectivo que como la suma de individualidades, ¿no? Es decir, se nota todo como muy compacto. También se ve que cada músico tiene mucho nivel, pero Sí, eso está claro. la banda no cae en el virtuosismo vacío, ¿no? Parece que aquí hay un plan, una idea conjunta y lo divertido es cómo van convirtiendo esas estructuras complejas en algo que sigue resultando accesible y atractivo. La interacción de los cuatro me gusta, es como una conversación constante a nivel musical, todos participan activamente, así que me está gustando, sí, sí. Ahora después hablamos ya de Enon cantando y demás, que también toca muy bien la guitarra. Cositas, David, que quieras comentar. Nada, pues es que me tiene ahí con esa mezcla. La verdad que estás ahí embobado. Eh, Se te mete el bajo por un lado, la guitarra con los punteos que está haciendo por otro, la Mm. voz, la batería y el teclado, y es un batiburrillo ahí Sí. y te quedas aquí absorto escuchando. Total, fíjate el detalle visual que se cubre con este manto semi-transparente y tiene este detalle de las piedrecitas que justo caen como si fueran Sí, como si fueran lágrimas. lágrimas. Sí. Así que tiene mucha intención. このまま私は泣くけど少しも諦めてはいないから固くなに同じリズムで踊り明かしてこの街にいる思い出は死んでしまうよ気づいたら触れられず忘れてくそれでも未来に向かうよ何も持たずに今日を見上げてさ Esta parte ha sido una maravilla, ¿eh? Yo Eh, estoy pensando que yo sé de uno, por lo menos, que si no los conoce, Antonio, ¿no? le va a dar las gracias Sí, sí. a Luca por el Musicalmente, descubrimiento. Sí, sí. musicalmente es muy, muy interesante. Por cierto, Enon Kawatani tiene una voz que rompe con muchos de los estereotipos habituales, habituales del rock. No busca imponerse mediante potencia bruta ni mediante exhibición técnica. Lo que hace es todo mediante la expresividad, mediante la capacidad de transmitir la emoción, pero además con mucha naturalidad. Técnicamente trabaja pues con una colocación de voz media y también la emisión de voz es como ligera. Esto por un lado le permite conservar la claridad incluso dentro de los arreglos instrumentales densos. La respiración está bien gestionada, las frases van fluyendo bien. Sí, No, siempre da la sensación de que está como cantando sin esfuerzo. Y tampoco necesita grandes notas en cuanto a rango, es decir, súper agudos ni nada por el estilo, porque él capta la atención mediante matices, ¿no? Mediante jugando con la intensidad, con el timbre, con la articulación. Así que, bueno, es un cantante diferente y bastante curioso. Me parece muy interesante, muy interesante. 思いは夢ゆかに溶ける夜なのにこんなにも夜じゃない渋谷の吊りはぎで祈る果てのような気配にほだされて涙のリズムで踊るよ仕方なく思い切って晴れやかに憧れた都会で一人上の空のビルに見下ろされて
Pues muy bien. Bueno, me la vería otra vez, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. tenemos que continuar. Muy chulo. Bueno, pues a mí me da la sensación, Ciara, me da la sensación de que, bueno, es una muestra de por qué es una propuesta tan original, porque le gusta y porque nos la ha traído Luca. Combina una sofisticación técnica con una capacidad poco común para construir canciones emocionalmente complejas. No suenan nada convencional, pero tampoco suena artificial. Así que está bien. Me gusta cómo trabajan y cómo transmiten, ¿no? La incertidumbre, la introspección, la belleza de algo que permanece en la memoria, incluso parece que juegan muy bien con lo que son las experiencias, las emociones, así que esa base de funky me flipaba. Sí, sí, a mí el bajo me ha Sí, volado sí, la sí. cabeza desde que he empezado, ¿eh? Pero que no Está ahí toca la muy guitarra presente. muy, muy bien. Bueno, Sí, todos sí. tocan muy bien, porque la teclista igual, la batería igual. Además, la Así teclista con ese efecto de teclado de los 70, muy sí, sí, sí. Sí, de sí. Doors y esas cosas. Se llama Chan Mari, la teclista, y bueno, eso está bien porque aporta color, aporta textura, aporta Sí, 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 sí. dimensión armónica. Es muy versátil, tiene muchos recursos de jazz, de pop, de música contemporánea, al igual que la batería, ¿no? Jona y Coca. Y tiene un equilibrio perfecto entre precisión y creatividad. En lugar de mantenerse marcando el pulso, va construyendo ahí mm, arreglos musicales que van enriqueciendo la estructura de la canción. Así que, además, cada golpe parece que está respondiendo a lo que están haciendo los demás músicos. Es interesante. Sí, Bueno, teníamos a Kyujitsu Kacho al bajo y lo mismo, es decir, líneas de bajo que generan movimiento continuo, definen gran parte de la personalidad de la composición, mucho funk, mucho jazz, así que un groove tremendo, muy sí. bien, perfecto. Pues Luca, muchas gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.